Una niña humilde revela una petición increíble a un millonario paralizado, su cura sorprendente. Mariana miró hacia el horizonte desde la azotea de su modesta casa. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de colores vibrantes, como si pintara un cuadro de esperanza. A sus 12 años, su vida no era fácil, pero aún mantenía un sueño ardiente, ser doctora. En su mente, la imagen de personas sufriendo, que podía aliviar con un simple gesto o medicamento, la mantenía en pie. A veces soñaba con un futuro en el que su labor tocara vidas, pero la realidad económica de su familia pesaba sobre sus pensamientos, como una sombra que nunca se iba. Un día, susurraron sobre don Alberto. Un millonario que había perdido todo, su fortuna, su movilidad y, lo más doloroso, su fe en la humanidad. Su abuela siempre decía que cuando alguien cierra su corazón, es difícil volver a abrirlo. Esa idea resonó en la mente de Mariana, alimentando su curiosidad y determinación. Sin pensarlo 2 veces, decidió buscar a don Alberto. Pero, ¿cómo podría presentarse ante un hombre que no solo había perdido su cuerpo, sino también su voluntad? El camino hacia la mansión era un viaje a lo desconocido. Mariana sintió que cada paso la acercaba a una trinchera en la que los muros de opulencia rodeaban la amargura de un alma quebrantada. La mansión era enorme, pero el aire parecía frío, como si el sufrimiento de don Alberto se hubiera impregnado en cada rincón. A medida que se acercaba, su corazón latía rápido, la incertidumbre y el miedo chocaban en su interior como olas contra un acantilado. Cuando finalmente se encontró cara a cara con él, las palabras se le atoraron en la garganta. Don Alberto la miró con ojos vacíos, una sombra de quien alguna vez fue. Su desconfianza era palpable, sus palabras cortantes, como si estuviera protegido tras un escudo impenetrable. Mariana sintió un torrente de emociones, miedo, pero también una determinación feroz. ¿Cómo podía hacerle entender que su deseo de ayudar era auténtico, puro? No tenía los títulos ni la experiencia, solo un corazón lleno de amor y un sueño inquebrantable. ¿Por qué debería escucharte?, preguntó don Alberto, su voz fría como el acero. Mariana sintió que sus piernas temblaban, pero recordó las lecciones de su abuela, el trabajo duro y la perseverancia siempre triunfan. Porque creo que juntos podemos encontrar una solución, una cura, respondió con la voz temblorosa, pero firme. La tensión en el aire creció, un conflicto interno que pulsaba en sus mentes, él, luchando entre el escepticismo y la necesidad de una respuesta, ella, enfrentándose a la posibilidad de que su sueño se desvaneciera frente a sus ojos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atmósfera estaba cargada de emociones, y mientras la angustia crecía, Mariana sintió que se asfixiaba. El peso de su misión y el miedo a fracasar se cernían sobre ella. En su búsqueda de aceptación, se dio cuenta de que debía no solo demostrar su valía, sino también ser la chispa que podría encender la llama de la esperanza en don Alberto. Cada palabra que decía estaba impregnada de su propia historia, de su propio dolor y de su propio deseo de ser más. Entonces, en un momento de vulnerabilidad, cuando la tarde empezaba a caer y la luz se desvanecía, Mariana se atrevió a hacerle una pregunta que podía ser su perdición. ¿Qué prefieres, vivir encerrado en tu dolor o arriesgarte a la esperanza que puede sanar no solo tu cuerpo, sino también tu alma? La pregunta flotó en el aire, y el mundo pareció detenerse. ¿Podría don Alberto abrir su corazón a la posibilidad de sanar? La respuesta emergió en su mirada,
pero la batalla interna aún no había llegado a su fin. Mariana observó cómo la pregunta se posaba entre ellos como un delicado cristal, frágil y valioso. Don Alberto, inmóvil en su silla, parecía atravesar un torbellino de emociones. Su expresión, velada por la incredulidad, se tornó en un suave matiz de reflexión. A pesar de la dureza que había construido a su alrededor, Mariana podía vislumbrar un resquicio de duda, el pequeño destello de una chispa de esperanza. ¿Qué sabes tú del dolor?, murmuró él, su voz sonando raspada. Era una pregunta que resonaba en el aire, pero Mariana no se dejó intimidar por su tono. Era cierto que sus propias experiencias palidecían ante el sufrimiento de don Alberto, pero eso no significaba que su deseo de ayudar no fuera genuino. Decidió que debía compartir su historia, no para buscar compasión, sino como un camino para cerrar la distancia entre ellos. Cada semana, mi abuela lucha contra una enfermedad que se lleva su fuerza. La veo debilitándose, y a veces, siento que no puedo hacer nada para ayudarla, confió Mariana, sus ojos fijos en los de él, buscando conectar a un nivel más profundo. Comprendo lo que es sentir impotencia, y quiero que sepas que aunque yo no soy doctora, tengo un corazón que no se rinde. Un silencio pesado se asentó entre ellos, y en ese instante, Mariana se dio cuenta de que, al abrirse, estaba tejiendo un puente entre su mundo y el de don Alberto. La vulnerabilidad que ella mostraba despertó en él una reflexión, la coraza que envolvía su ser comenzaba a fracturarse. Don Alberto respiró hondo, y por un momento, parecía que podría hablar. Mariana sintió que la balanza se inclinaba levemente a su favor, pero aún había una gran distancia que recorrer. ¿Y qué harás tú, pequeña, para cambiar eso? Solo eres una niña. La medicina es un campo complicado, replicó él, su defensa aún en pie, pero menos firme. Quizás no tengo un título, pero tengo voluntad, contestó ella, clara en su propósito. Quiero aprender. Estoy dispuesta a ser su asistente, a ayudar en lo que pueda. Si hay una oportunidad de devolverle la fe, estoy dispuesta a buscarla. La respuesta de Mariana, llena de determinación, se posó en la atmósfera como una declaración de intenciones. Don Alberto la observó con una mezcla de asombro y sorpresa. ¿Podría una niña ver algo que él mismo había dejado de percibir? La duda incrustada en su mente empezó a abrir un pequeño hueco a la posibilidad de una respuesta diferente. Tu arriesgada audacia es admirable, pero no soy el hombre que alguna vez fui. No sería justo involucrarte en esta batalla. Sus palabras, aunque aún cargadas de pesimismo, parecían más reflexivas que jamás. Mariana lo sabía, el camino hacia su cura no solo era físico, sino también emocional, un proceso que necesitaba activarse en ambos. Quizás lo que necesitas es un poco de esperanza, dijo, más como un desafío que como una súplica. Déjame intentarlo. A veces, la mente necesita tanto sanarse como el cuerpo. Don Alberto se quedó en silencio. La atmósfera vibraba, cargada de potencial. Mariana, consumida por una mezcla de esperanza y temor, sabía que su próxima palabra podría ser crucial, era su momento de enfrentarse no solo a don Alberto, sino a su propio miedo a fracasar. Si me permites ser parte de tu vida, no lo haré solo por ti. Lo haré por las vidas como la de mi abuela, que a veces parecen olvidadas. Juntos, podríamos ser más que un médico y un paciente, podríamos ser un equipo. La propuesta pendía sobre ellos como un pacto no firmado. La fuerza de la convicción de Mariana no solo desnudó la vulnerabilidad de don Alberto, sino que también reveló su propia fortaleza. Sin embargo, en el fondo, Mariana era consciente del gran desafío al que se estaba enfrentando. La entrega de su corazón a una causa tan monumental podría conducir a la grandeza o al desastre. En ese instante, Mariana se dio cuenta de que la verdadera pregunta no solo era si don Alberto podría aceptar su propuesta, sino también si ella misma estaba lista para las consecuencias de dicha decisión.
La tensión en el aire se palpaba, y en su interior, una voz latente preguntaba si estaba lista para lo que vendría. El silencio entre ellos se quebró cuando don Alberto finalmente habló: si decides entrar en este laberinto, asegúrate de que tanto tú como yo estén listos para enfrentar cualquier verdad que la vida nos depare. ¿Qué significa esto para el camino que Mariana estaba a punto de emprender? La inquietud que había germinado dentro de ella comenzaba a florecer, llevando a una revelación inevitable: la relación que se forjaría entre ellos podría cambiar sus vidas para siempre, pero las sombras del pasado de don Alberto amenazaban con descarrilar cualquier esperanza. La pelota estaba ahora en su campo. Mariana esperaba que su respuesta no solo definiera su futuro, sino que también revelara su más profundo deseo de sanar no solo a él, sino a sí misma en el proceso. ¿Podría esto ser el comienzo de un viaje de sanación para ambos? Con esa pregunta resonando en su mente, Mariana supo que cada paso que diera a continuación la conduciría más profundo en un laberinto cargado de posibilidades. El destino final podría ser extraordinario o devastadoramente real. Mariana sintió que el aire se tornaba más denso a medida que el silencio se alargaba entre ellos. Era como si cada latido de su corazón fuera un tambor que resonaba en su pecho, marcando el compás de una decisión crucial. Don Alberto la observaba con un halo de esperanza comedido, y eso le despertó una chispa de determinación. «Estoy lista», declaró finalmente, proyectando una confianza que en realidad latía en su interior como una pequeña llama. La respuesta brotó casi sin pensar, un impulso visceral que desbordaba su deseo de ayudar. La idea de estar al lado de don Alberto no solo la entusiasmaba, también la aterraba. Estaba a punto de entrar en un terreno desconocido, donde tendría que aprender, crecer y enfrentar su propia fragilidad. «Si estás decidida», dijo don Alberto, su voz ahora un poco más suave, «tendrás que estar dispuesta a confrontar no solo mis miedos, sino también los tuyos». Esa frase resonó en Mariana, como un eco de advertencia. Comprendió que su aportación en la lucha contra la enfermedad del hombre que tenía delante no sería un camino sencillo. Se dio cuenta en ese instante de que el avance hacia el conocimiento y la curación era en gran parte un viaje personal. Debería investigar, aprender de la medicina que él había dominado y, lo que era más importante, enfrentarse a los muchos fracasos que probablemente le esperarían. El intercambio entre ellos no se trataría de un simple intercambio de servicios, sino de un proceso donde sus historias entrelazadas darían forma a un nuevo significado. En desbordante curiosidad, Mariana comenzó a imaginarse cómo sería ese nuevo capítulo. Se visualizaba asistiendo a don Alberto en su consulta, tomando notas, absorbiendo conocimientos mientras él realizaba diagnósticos, y como en esos momentos podría sentir que sus vidas tenían un propósito más fuerte. Pero el dilema se hacía claro a medida que pensaba en ello: ¿podría realmente soportar la carga emocional que ese rol implicaría? Un instinto de protección emergió en ella. Quería no solo sanarse a sí misma, sino también ayudar a don Alberto a recobrar la fe en la vida. Se preguntaba si la sabiduría que él le pudiera transmitir sería un regalo que la guiaría en su propio camino hacia la madurez. Su mente se llenó de imágenes, consultas con pacientes, conversaciones llenas de esperanzas rotas y sueños olvidados, y la necesidad de encontrar respuestas que les liberaran de su propia angustia. Mientras meditaba sobre lo difícil que sería todo esto, un río de inseguridades comenzó a fluir. ¿Qué haré si no puedo ayudarlo? ¿Qué pasará si mis esfuerzos son en vano? Las preguntas se agolpaban como sombras en su mente. Pero, en medio de la tormenta interna, la idea de la esperanza seguía iluminando su camino. Era evidente que existía una profunda lección que cada uno debía aprender del otro. «Déjame empezar», entonces, dijo con renovada fuerza, «necesito tu guía». Era un llamado a la acción, una súplica y una declaración de propósitos entrelazados. Se preguntaba si esa sería la primera piedra en la fundación de algo más grande, una amistad, un vínculo que contrarrestara el sufrimiento, una búsqueda que no solo podría salvar a don Alberto, sino también a ella misma.
Don Alberto asintió lentamente, como si su mente estuviera procesando el nuevo giro que su vida estaba a punto de dar. Está bien, pero te advierto, la verdad duele y a menudo no es amable. Te enfrentarás a más de lo que te imaginas. ¿Estás preparada? Ella sintió que las palabras resonaban con una intensidad que iba más allá de lo verbal. Este era más que un simple desafío, podría ser el catalizador de un crecimiento radical. Estoy preparada para enfrentar lo que venga, contestó Mariana, con cada sílaba cargada de determinación. En su interior ardía esa necesidad de cambio, de transformación, listándose para el camino que empezaba a emerger. Sin embargo, lo que no podía saber era cuántos desafíos y verdades desgarradoras la aguardaban a medida que explorara cada rincón de ese laberinto. Don Alberto se recobró, el brillo de un antiguo propósito comenzando a asomarse en su mirada. Con un tono de gravedad, asentó, si las sombras del pasado amenazan nuestro progreso, debe haber un camino iluminado. Y tú, pequeña, debes estar dispuesta a ser la luz. Las palabras se instalaron en la mente de Mariana como un compromiso que estaba dispuesta a asumir. Pero al mismo tiempo, el peso de lo desconocido seguía acechando. La vida a menudo le presentaba esos bifurcaciones que desfacetaban la realidad, se preguntaba si el dolor, el crecimiento y la sanación serían suficientes para sobrepasar las sombras del pasado. ¿Estaba realmente lista para asumir la responsabilidad de ser esa luz? La inquietud se transformó en un latido persistente, una pregunta que resonaría en cada paso de su travesía. Así, mientras la atmósfera tomaba un nuevo enfoque entre ellos, Mariana supo que el camino hacia el crecimiento personal no sería solo un destino, sino una serie de decisiones que la moldearían de manera irreversible. Las puertas de un viaje, repleto de lecciones y verdades difíciles, comenzaban a abrirse. Mariana se sentía en la raíz de un nuevo comienzo, un punto de inflexión que la impulsaría a salir de las sombras de la incertidumbre. La imagen de don Alberto, su figura patética por la enfermedad, se fundía con la idea de un maestro sabio que podía guiarla. Durante la siguiente semana, los días se volvieron un torbellino de actividad. Se sentaba con determinación frente a viejos libros de medicina que don Alberto le había facilitado, pasando páginas con ansiedad y afán. Absorbía cualquier fragmento de conocimiento como si su futuro dependiera de ello, mientras un puñado de preguntas inquietantes la perseguían. ¿Podré entenderlo todo?, se preguntaba mientras garabateaba notas en un cuaderno amarillento. Sentía como la presión aumentaba, cada término médico que introducía en su mente parecía un ladrillo más en el muro que tendría que escalar. Pero la idea de ser parte de algo más grande, de aliviar el sufrimiento de otra persona, la mantenía motivada. En esos momentos de duda, se repetía la frase que don Alberto le había confiado, la verdad duele, como un recordatorio de que su viaje sería tumultuoso. Centrarse en el aprendizaje era relativamente sencillo, los desafíos emocionales que implicaban el rol que ahora empezaba a desempeñar la asustaban más. Cuando finalmente llegó el momento de interactuar con los pacientes, el nudo en su estómago se volvió evidente. El primer encuentro, con una mujer de mediana edad que había llegado llena de esperanzas, la confrontó con una realidad que nunca había esperado. Las lágrimas de su paciente desgarraban su corazón, y una pregunta punzante resurgió: ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Mariana comprendió que sus notas, su estudio, no bastarían para conectar con el sufrimiento ajeno. Lo que realmente necesitaba era empatía, una habilidad que requería práctica y valentía. En ese instante, sintió como una profunda revelación: no podía limitarse solo a ser una aprendiz ante don Alberto, tenía que involucrarse completamente en el bienestar de los demás, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios miedos. Las cartas de diagnóstico que le mostraba don Alberto eran frías y clínicas, pero lo que ella buscaba trascendía esos términos. Quería ser la persona que infundiera esperanza, que escuchara y entendiese el dolor humano con una calidez que las palabras no podían proporcionar.
Así que, en su mente, se formuló un nuevo propósito que se cristalizó en la convicción: necesito ser más que una estudiante, debo ser una sanadora. Mientras los días avanzaban, Mariana enfrentaba constantes desafíos. En cada consulta, las historias de sufrimiento revelaban un nuevo nivel de vulnerabilidad, y la individualidad de cada paciente la empujaba a confrontar sus propios límites. Una tarde, vislumbró a don Alberto, con su mirada serena, tan diferente de la tormenta emocional que ella experimentaba. Se dio cuenta de que la verdadera habilidad de él no radicaba solo en su habilidad técnica, sino en su capacidad de crear un espacio seguro donde la gente pudiera compartir su verdad. Debo encontrar mi propia voz, se dijo en voz baja, decidida a no dejar que la inseguridad y el miedo la intimidaran. Para ello, comenzó a experimentar con sus propias maneras de conectar. Hizo preguntas más profundas y reflexivas, explorando sus emociones mientras realizaba los diagnósticos. La autenticidad y la conexión emocional empezaron a formarse, incluso en esas circunstancias dolorosas. Poco a poco, y a pesar de sus temores, comenzó a realizar los diagnósticos con una apertura que transformaba el intercambio, pasando de ser una simple observadora a una participante activa en el proceso que conducía hacia la sanación. Pero no todo fue sencillo. La presión aumentó a medida que un caso en particular se convirtió en un desafío mayor. Una joven madre con una enfermedad terminal comenzaba a deteriorarse rápidamente, dejando una estela de desesperación a su paso. Las emociones de la mujer evocaban recuerdos dolorosos en Mariana, como ecos de la fragilidad de la vida. La impotencia se instalaba cada vez que no podía brindar la asistencia necesaria. En una de las noches más oscuras, mientras revisaba el expediente médico de la madre, se sintió atrapada en un mar de dudas. Su mente luchaba entre el deseo de operar y el temor de fallar. ¿Estaba siendo demasiado ambiciosa al querer marcar la diferencia en vidas ajenas? Un choque interno se gestaba en su interior, una lucha que le recordaba lo frágil que era el equilibrio entre la esperanza y la realidad. Fue entonces cuando decidió acercarse a don Alberto, la voz de su maestro resonando en su mente: la verdad duele. Ella sabía que tendría que enfrentarse a una verdad desgarradora no solo para sus pacientes, sino también para sí misma. ¿Era realmente capaz de aceptar la dureza del fracaso y aún así seguir adelante? La incertidumbre le envolvió como una niebla densa. Con el corazón latiendo con fuerza, Mariana se propuso abordar sus temores. Al ganar coraje en esta lucha personal, podría convertirse, tal como don Alberto le había explicado, en esa luz que otros necesitaban para salir de la oscuridad. Mientras la noche se alargaba, Mariana comprendió que estaba al borde de algo monumental, un descubrimiento personal que marcaría una nueva fase en su viaje. Con un aliento profundo y una determinación renovada, dio el primer paso hacia una confrontación que podría definir toda su existencia. Ella sabía que ya no podía ignorar lo que significaba realmente salvar vidas ni el precio de ese compromiso emocional. Estaba lista para asumir la carga, pero el camino a tomar se bifurcaba en múltiples direcciones, y cada una traía consigo un rayo de incertidumbre. ¿Conseguiría enfrentar sus propios demonios a la par de los demás? La respuesta se mantendría en la penumbra, desafiando su voluntad de avanzar. El eco de aquellas palabras resonaba en la mente de Mariana mientras observaba la pálida luz de su linterna sobre los documentos de la joven madre. La certeza de su propia vulnerabilidad le golpeaba más fuerte que nunca. Sin embargo, una chispa de propósito empezó a prenderse en su interior. No era simplemente el deseo de sanar a sus pacientes, sino la urgencia de comprender su propio papel en esos procesos. Decidida a no ceder a la desesperanza, Mariana ideó un plan que la llevaría a profundizar en sus conocimientos y a confrontar sus temores de frente. Trazó un horario estricto: mañana tendría que preparar un informe detallado sobre el caso de la madre enferma, investigando no solo sobre la patología, sino también sobre los protocolos que se habían seguido hasta entonces. Mariana no quería que la incertidumbre la paralizara.
La idea de que cada decisión podría tener un impacto real en la vida de otra persona la empujaba a actuar con más determinación. Así, en vez de evitar los sentimientos de impotencia, decidió darles voz a través de la investigación. Pasó la noche revisando literatura médica y estudios de caso, su mente funcionaba como un engranaje en perfecto movimiento. A medida que leía, las palabras se entrelazaban formando nuevas conexiones, ideas que antes parecían dispares empezaron a encajar. Había algo catártico en la búsqueda de soluciones, en saber que cada pequeño avance podía significar una luz para aquellos que sufrían. El amanecer trajo consigo una mezcla de nerviosismo y excitación. Mariana se enfrentó al espejo mientras se preparaba para el consultorio. Se repitió una y otra vez su mantra: soy una sanadora en formación. En su interior, se alzaba un nuevo sentido de identidad que la empoderaba a salir del ámbito de la estudiante pasiva hacia el de la mujer decidida a hacer una diferencia. Cuando llegó a la sala, don Alberto ya la esperaba, su mirada atenta haciéndose evidente tras las gafas. ¿Listo para ponerte a prueba?, le preguntó con un leve asentimiento. Mariana respiró profundamente y le mostró el informe que había preparado, revelando cada detalle de su investigación. Don Alberto, después de leerlo, esbozó una sonrisa sutil, un gesto que la envalentonó. El conocimiento es poder, Mariana, pero también es humildad. Reconocer lo que no sabes también es fundamental. Las palabras de su maestro resonaban en su cabeza y, de repente, entendió que parte de su lucha no solo residía en el deseo de sanar, sino en el acto de pedir ayuda cuando fuera necesario. En ese momento, vislumbró las sutilezas del rol que debería asumir, un equilibrio entre la confianza en sus capacidades y la humildad de reconocer sus limitaciones. Así, comenzó a practicar con otros pacientes y a hablar con más profundidad sobre sus dolencias. La conexión emocional se enfocó en la honestidad, en preguntar sobre sus miedos, sus esperanzas. Despertar sus historias se convirtió en una metáfora del proceso de curación. Mariana se sentía viva y cansada al mismo tiempo, pero cada interacción le dejaba un rastro de luz, algo que iba más allá de lo médico. Sin embargo, a pesar de su progreso, la sombra del caso de la madre seguía acechando. En un instante de vulnerabilidad, decidió proponerle a don Alberto una forma alternativa de abordar el tratamiento, quizás no convencional, pero innovadora. ¿Y si introdujéramos terapias complementarias? Algunas técnicas que he investigado podrían ofrecerle algo de alivio, aunque sea temporal, sugirió con una entonación firme pero temerosa. La idea de lanzar esa propuesta inesperada la llenó de adrenalina y temor a la vez. Don Alberto la observó con atención. A veces, lo que el cuerpo necesita es más que solo medicina. ¿Estás lista para defenderlo ante el equipo y asumir las consecuencias de tu propuesta? Ella lo sabía, esto no solo representaba una demostración de sus conocimientos, sino también la posibilidad de que su idea fuera rechazada. Era un riesgo, pero Mariana comprendió que el crecimiento personal siempre requeriría enfrentar la posibilidad del fracaso. Aquel podría ser el momento de verdad que tanto anhelaba y a la vez temía. Tenía la oportunidad de marcar la diferencia, no solo para la joven madre, sino también para su propio viaje profesional. ¿Tendría el valor para llevar su idea a la mesa de decisiones médicas? La incertidumbre todavía estaba presente, esa niebla que podía desvanecer sus esfuerzos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Mariana se preparó para dar el siguiente paso, consciente de que la búsqueda de respuesta también significaba la posibilidad de ser cuestionada y la revelación de quién realmente era como futura sanadora. La verdad seguía doliendo, pero su camino se encendía con la promesa de desafíos que pondrían a prueba su resistencia. Y allí, ante la puerta de la sala de juntas, una pregunta inquietante emergía: ¿estaría dispuesta a aceptar el rechazo si aquello significaba defender lo que creía? El destino de su viaje estaba a punto de cambiar una vez más, enfrentándola al dilema más profundo que había confrontado hasta ahora.
Mariana respiró hondo, su mano temblando levemente frente al pomo de la puerta. Adentro, el equipo de médicos y especialistas esperaba su presentación. Cada rostro era una mezcla de curiosidad y escepticismo, y ella podía sentir la presión acumulándose como una tormenta en su pecho. Nadie había dicho que sería fácil, pero el deseo de contribuir de manera significativa era más fuerte que sus dudas. Al entrar, alzó la vista y, por un instante, se sintió como si estuviera en un escenario. Gracias por estar aquí. Hoy quiero presentarles una alternativa para el tratamiento de la paciente, comenzó. Las palabras fluyeron de sus labios, pero dentro de su mente había una batalla. Cada frase era un intento de trasladar su entusiasmo a la sala. Sin embargo, mientras presentaba su propuesta de terapias complementarias, una voz interna la cuestionaba, ¿realmente sabía lo que estaba haciendo? Las reacciones del panel fueron variadas. Don Alberto escuchaba en silencio, mientras otros se inclinaban con escepticismo, cruzando los brazos. ¿Qué evidencia tienes para respaldar esto? Intervino una doctora con un aire de autoridad. Las palabras resonaron en la sala como un disparo, y Mariana sintió que se le secaban las palabras. Su esfuerzo podía verse arrastrado por una corriente de dudas que se precipitaba desde el fondo de su ser. Leí varios estudios que indican que estas técnicas pueden mejorar la calidad de vida de pacientes con situaciones similares, respondió, pero su voz carecía de la firmeza que había practicado. Había algo en su propio tono que la inquietaba, la inseguridad amenazaba con tomar el control. La mirada del panel no hacía más que acentuar su vulnerabilidad. Pero, ¿es eso suficiente para arriesgar el tratamiento convencional? Preguntó otro miembro, bajando la mirada hacia la hoja que ella había entregado con su presentación. Mariana sintió cómo se desvanecía su confianza. Fueron momentos de intensa reflexión. Mientras sus compañeros debatían y discutían, Mariana se dio cuenta de que su propuesta no se basaba únicamente en la investigación, llevaba consigo una parte de ella misma, y comprendió que había que defenderlo como tal. Su intención no era solo presentar una opción, sino abrir un camino de esperanza. Lo que propongo no es reemplazar lo que sabemos, interrumpió de repente, su voz ya no vacilante, sino complementar un enfoque que podría ofrecer un respiro tan necesario a nuestra paciente. Ningún médico podría trabajar aislado, ¿no es así? Adaptar nuestras técnicas podría significar el cambio que necesitamos. Varios rostros se giraron hacia ella, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Había dado un paso, un pequeño pero relevante avance hacia la defensa de su creencia. La intensidad del momento la envolvió y, aunque una parte de ella temía que su idea fuera desechada, sabía que había defendido su visión con pasión. A medida que continuaban la discusión, Mariana se sintió más segura. Oír las diferentes opiniones no lo hacía más fácil, pero la adrenalina la empujaba a seguir explorando su propia resistencia. Se dio cuenta de que esa sala de juntas no solo era el campo de batalla de una idea, era el reflejo de su transformación. Nunca se había sentido tan viva, tan conectada con lo que significaba ser una sanadora. Finalmente, el debate concluyó con una decisión pendiente sobre la propuesta, pero una sensación de triunfo personal comenzó a surgir en su interior. Había enfrentado su miedo al rechazo, y aunque su idea todavía no había sido aprobada, había encontrado su voz, una voz que había estado dormida por mucho tiempo. Mientras salía de la sala, una mezcla de alivio y emoción inundó su ser. Mariana sabía que esto era solo el principio. Aún con el miedo al rechazo, había una clara dirección hacia donde se dirigía, hacia la innovación en la sanación. Con una determinación renovada, se comprometió a seguir investigando y a prepararse para futuras presentaciones. Pero en su mente, una nueva inquietud comenzó a formarse, ¿había algo más que debía descubrir sobre sí misma? ¿Cuáles eran los límites de su conocimiento, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para superarlos?
De repente, la idea de explorar su propio potencial se convirtió en una necesidad urgente. Estaba lista para asumir el riesgo de aprender más, no solo para ayudar a otros, sino para entenderse a ella misma en un campo que continuamente la desafiaba. Mientras abandonaba el consultorio, la luz del sol iluminaba el camino por delante, pero pronto se preguntó, ¿sería capaz de desafiarse a sí misma una vez más, para ser la sanadora que siempre había deseado ser? El desafío que se avecinaba podría definir no solo su carrera, sino la esencia misma de su ser. El día siguiente amaneció con un cúmulo de pensamientos que revoloteaban en la mente de Mariana. Las imágenes de la sala de juntas y las miradas inciertas de sus colegas aún la perseguían. Aunque había sentido una chispa de triunfo al presentar su propuesta, la inquietud no la dejaba en paz. ¿Era suficiente? ¿Sería capaz de sostener esa voz en el futuro? Sin embargo, en lugar de amedrentarse, decidió que sería el inicio de algo más grande. Se instaló en su pequeño rincón de trabajo en casa, rodeada de libros y artículos científicos. Con cada página que pasaba, su determinación crecía. Se sumergió en estudios sobre terapias complementarias, buscando no solo evidencias, sino también métodos, técnicas y experiencias que pudieran solidificar su argumento. El deseo de demostrar su valía se convirtió en una fuerza motriz que la empujaba hacia adelante. Mientras investigaba, comenzó a notar patrones en la información. La voz crítica que había escuchado en la sala se transformó en preguntas que estaba lista para formular de nuevo. Cada respuesta la sumía más en su mundo de posibilidades, y con cada descubrimiento sentía que estaba pisando terreno firme. ¿Por qué no crear una pequeña presentación informativa que enlazara sus conceptos con estudios más profundos? ¿Por qué no buscar un pequeño grupo donde pudiera poner en práctica sus ideas y obtener feedback inmediato? La inquietud se convertía en estrategia. Mariana decidió acercarse a un centro de terapia ocupacional cercano que ya utilizaba algunas prácticas complementarias. Ser parte de un equipo que consideraba esas terapias podría brindarle el enfoque práctico que necesitaba. Con el corazón acelerado, redactó un correo electrónico al director del centro, describiendo su inquietud, su propuesta y su anhelo de colaborar. La incertidumbre del resultado era abrumadora, pero recordó su propia declaración de tarde: ningún médico trabaja aislado. Los días parecieron alargarse mientras esperaba respuesta. Durante ese tiempo, Mariana se enfocó en su formación. Inscribió en un curso online sobre terapias alternativas, donde comenzó a explorar la meditación, la musicoterapia y otras prácticas. Cada sesión del curso la motivaba más, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. La idea de que no solo sanaba a otros, sino que se sanaba a sí misma, tomaba fuerza en su corazón. Finalmente, un par de semanas más tarde, recibió una respuesta del director del centro. Fue breve, pero cargada de promesas. Le invitaban a participar en una reunión con el equipo de terapeutas. Sentía que, por fin, comenzaba a construir un camino hacia la validación de su propuesta, aunque aún quedaba un largo trecho. No podía ignorar que cada interacción con este nuevo equipo representaba una nueva oportunidad para reafirmar su conocimiento, enfrentar sus temores y crecer como profesional. En la reunión, Mariana se presentó ansiosa pero decidida. El espacio era acogedor, lleno de luz y energía positiva. Los terapeutas acogieron sus ideas con una mezcla de curiosidad y profesionalismo. Al compartir las técnicas que había aprendido y las investigaciones a las que había tenido acceso, notó una serie de asientos que se inclinaban hacia ella. Sin embargo, con cada pregunta que surgía de los terapeutas, Mariana sentía como el viejo fantasma de la inseguridad comenzaba a acecharla nuevamente. Inmediatamente, su mente se sintió atrapada entre el deseo de mostrar todo su potencial y el temor de ser desafiada. Pero esta vez, en lugar de permitir que la duda la dominara, optó por buscar en su interior la respuesta que conocía que tenía. Cada pregunta es un puente hacia el aprendizaje, pensó.
Mientras la reunión avanzaba, Mariana comenzó a articular con más claridad sus ideas. La conexión que había logrado establecer la animaba, y aunque sabía que la formalización de su propuesta aún estaba lejana, sentía que cada palabra apreciativa o crítica delineaba un mapa de su crecimiento profesional. A medida que la discusión se extendía, Mariana se percató de que el desafío no era solo científico, sino profundamente personal. Reunir valentía y apertura se convirtió en el verdadero motor de su transformación. Sin embargo, al final de la reunión, le hicieron una propuesta intrigante: colaborar en un proyecto que explorara la fusión de terapias convencionales y complementarias en un caso real, un paciente asignado que necesitaba atención multidimensional. Con una mezcla de ansiedad y emoción, aceptó la oferta. Sabía que esto la empujaría a un nuevo nivel, a un punto donde su crecimiento personal y profesional se entrelazarían definitivamente. Pero la pregunta que la desvelaba ahora era: ¿sería capaz de adaptar su pasión a una comunidad que requería más que solo ideas, sino un compromiso genuino? Mariana salió del centro con la certeza de que la aventura apenas comenzaba. La posibilidad de construir un futuro sólido en el ámbito de la sanación ocupaba su mente, pero a la vez dio paso a una inquietud mayor: ¿realmente estaría lista para las realidades y desafíos que un paciente podría presentar? Los días siguientes fueron una mezcla de expectativas y presión. Mariana se dedicó a investigar sobre el paciente al que le habían asignado. Se sumergió en su historia médica, en los tratamientos previos y en las teorías de recuperación que se habían explorado. Esto la llevó a enfrentar su propio desafío interno: el contacto directo con la vulnerabilidad de un ser humano podría rasgar sus propias inseguridades. En noches de insomnio, se preguntaba si realmente podía marcar la diferencia. ¿Qué sucedería si fracasaba? Su mente se convirtió en un campo de batalla, donde cada avance en sus investigaciones tropezaba con las voces de duda que le susurraban al oído. Pese a ello, la determinación se afianzaba, reforzada por su deseo de demostrar que su enfoque no solo era viable, sino esencial en un campo a menudo rígido y convencional. Decidió que lo mejor era empezar por una reunión con la terapeuta asignada al caso. La mujer, conocida por su sensibilidad y ética, se convirtió en un faro de confianza. Cuando Mariana finalmente se sentó frente a ella, la realidad se hizo palpable. Había algo reconfortante en esa reunión, un intercambio de ideas que les recordaba los motivos de su profesión. El diálogo fluía, y mientras discutían las necesidades específicas del paciente, Mariana empezó a esbozar cómo las terapias complementarias pudieran integrar la atención convencional, mostrando evidencia sustancial. Cada justificación que elaboraba la hacía sentir más segura. La terapeuta escuchaba con atención, haciendo preguntas que iluminaban nuevas áreas de discusión. Sin embargo, ese sentido de satisfacción se evaporó cuando llegó el momento de implementar el plan. Mariana organizó una sesión conjunta que combinara ejercicios de respiración con técnicas de musicoterapia. El día anterior, consumida por el miedo al fracaso, había considerado desistir. Pero esa tarde, vestida con su bata blanca, sintió que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría su vida. El encuentro con el paciente fue un torbellino de emociones. Al verlo, sintió una conexión inmediata: sus ojos reflejaban el peso de una lucha no solo física, sino también emocional. Mariana se esforzó por crear un ambiente seguro, donde la esperanza pudiera florecer. La primera sesión fue un desafío. A medida que hablaba, se vio atrapada en sus propias palabras, sintiendo cómo la inseguridad intentaba apoderarse de ella. Sin embargo, en lugar de dejarse caer en la autocrítica, decidió canalizar esa vulnerabilidad en empatía. Lo que regaló en ese instante fue más que técnicas, fue su autenticidad, una conexión genuina entre sus inquietudes y los sueños del paciente. Después de la primera sesión, Mariana sintió que algo había cambiado en ella. No solo era un experimento profesional, estaba entrelazando su desarrollo personal con la cura del otro.
La sensación de satisfacción comenzaba a desplazar sus temores, pero, al mismo tiempo, la presión aumentaba. Sabía que cada encuentro contaba, y cada pequeño progreso podía abrir o cerrar puertas. Mientras razonaba sobre lo ocurrido, la terapeuta le reveló que el paciente tenía antecedentes traumatizantes que dificultaban su avance, lo que añadía una carga adicional al proceso. Fue un golpe difícil de digerir. La posibilidad de no poder ayudar resonaba en su cabeza, como un eco que reverberaba en sus pensamientos. A medida que Mariana reflexionaba sobre esta nueva realidad, se dio cuenta de que tenía que confrontar su propio miedo al fracaso. ¿Cómo podría superar este obstáculo? La tremenda presión de no querer defraudar ni al paciente ni a sí misma la empujaba a una nueva búsqueda interior. Debía encontrar maneras más creativas de fortalecer el vínculo con el paciente, pero, a su vez, el temor de no tener suficientes herramientas la paralizaba. Con cada sesión que pasaba, Mariana se encontraba cada vez más atrapada en el dilema entre su deseo de sanar y la frustración que la asediaba. A medida que avanzaba la historia, comprendía que la verdadera cura podría no estar solo en las técnicas que aplicaba, sino en la fortaleza de su propio espíritu. La próxima sesión se acercaba y el peso de la responsabilidad era aún más tangible. Consciente de que su camino no solo implicaba un compromiso profesional, sino emocional, Mariana decidió que era hora de buscar apoyo. Pero, al mismo tiempo, se preguntaba, ¿estarían sus propios límites dispuestos a expandirse para ofrecer algo más significativo? El próximo encuentro podía traer consigo una revelación, pero también una prueba a su fortaleza. La verdad era que no solo curarían un cuerpo, sino que cada interacción exploraría las profundidades del alma humana. Mariana sintió el pulso del desafío. ¿Estaba lista para descubrir lo que realmente significaba sanar? La preparación para la siguiente sesión estaba pesando cada vez más sobre los hombros de Mariana. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, indecisa entre un avance transformador y la caída al abismo de sus propios miedos y dudas. Había comenzado a percibir la terapia no como una simple aplicación de técnicas, sino como una danza delicada entre la razón y la emoción, donde cada paso podía llevarla más cerca de la conexión genuina que tanto anhelaba o, por el contrario, la alejaría del propósito que había abrazado. Se sumió en un proceso de reflexión, evaluando cómo podría enriquecer sus sesiones. Recordó un artículo sobre la importancia de la narrativa personal en la terapia. Si lograba que su paciente compartiera su historia, quizás podría establecer un puente más firme entre sus mundos. Sin embargo, la idea de abrir viejas heridas la desalentaba. ¿Cómo podía facilitar ese proceso sin imponerle su propio ritmo? Esa fue la primera de muchas preguntas que desafiaban su enfoque. Después de una noche de insomnio llena de tribulaciones, Mariana hizo un listado de posibles estrategias para la próxima sesión, cada una más audaz que la anterior. Decidió que usaría elementos visuales que representaran la vida y los sueños del paciente, de modo que pudiera hablar no solo de su dolor, sino también de sus deseos. La idea de facilitar una exploración equilibrada de su pasado y sus aspiraciones la entusiasmó. Bajó a casa con una serie de imágenes, cada una, un símbolo de lo que podría ser el camino hacia la sanación. El día de la sesión, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas, sentía que había tomado un nuevo rumbo. Con las imágenes a su lado, se sentó frente a su paciente, quien mostraba signos de inquietud. Mariana respiró hondo y, reconociendo su propio nerviosismo, decidió ser franca. Hoy lo haremos diferente, dijo con una leve sonrisa. Quiero que hablemos sobre qué significa la esperanza para ti. El silencio en la habitación fue profundo, casi pesado. Ella podía casi escuchar el latido de su propio corazón mientras se agolpaban las preguntas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Se estaba arriesgando demasiado? El paciente la miró con desconfianza, pero luego de un momento, algo brilló en sus ojos. Aceptó observar las imágenes que le había traído.
Mariana observó cómo la guardia del paciente comenzaba a bajar y cada imagen lo guiaba por un sendero de reflexión. Ella se sumió en su propia narrativa interna. La sensación de estar en ese espacio seguro, en el que su propia vulnerabilidad se hacía eco de la del paciente, la llenó de energía. Mientras él comenzaba a compartir, una voz interna la instó a desafiar la barrera que aún existía entre ellos. ¿Cuánto estaba dispuesta a mostrar de sí misma? Se preguntó entonces si su propio viaje de sanación podría ser un motor para su progreso. Era un dilema difícil de sortear, siendo terapeuta, hasta donde era correcto revelar su propia historia. Mientras la sesión avanzaba, Mariana sintió cómo esas dudas se desvanecían al ver al paciente abrirse. En su vulnerabilidad mutua, había hallado una conexión genuina. Las imágenes que había traído hablaban tanto de su propia lucha como de la de él, y su historia se entrelazó con la del paciente de formas inesperadas. Así, la pregunta que se había formulado sobre sus límites comenzó a transformarse en un sentido de posibilidad. Sin embargo, la revelación de un anhelo oculto del paciente, el deseo de ser libre, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente, la dejó estupefacta. Era un pedido que resonaba profundamente en su propio corazón, como un eco de su propia búsqueda de autenticidad y plenitud. Mariana sintió que un nuevo reto se presentaba ante ella, y con ello, un nuevo nivel de compromiso. Porque, al reconocer el verdadero anhelo que emergía de la vulnerabilidad del paciente, se dio cuenta de que su propio proceso de curación tenía que continuar. Al mismo tiempo, el destino de su paciente dependía de su autenticidad y conexión. ¿Podría ser suficiente para cambiar el curso de su tratamiento? En ese instante quedó la pregunta flotando en el aire, el verdadero significado de sanar se manifestaba de manera inesperada. ¿Era capaz de extender esa conexión y abrir las puertas a nuevos horizontes en su profesión y en su vida personal? Mariana sintió que su viaje apenas comenzaba, y la siguiente sesión podría traer a la luz un descubrimiento aún más profundo y revelador. Mariana había recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro con don Alberto, y había experimentado una transformación a cada paso. La sala de consulta se había convertido en su campo de batalla, donde cada conversación era una oportunidad para aprender y crecer. Ahora, en el umbral de un nuevo desafío, sabía que necesitaba enfrentar no solo el sufrimiento de su paciente, sino también su propio viaje interior. El día de la siguiente sesión llegó, y con él la emoción y la incertidumbre. La conexión establecida en el último encuentro había dejado una huella profunda en ambos. Mariana sintió el peso de la responsabilidad, pero también la motivación de saber que su vulnerabilidad podía ser una herramienta poderosa para ayudar a otros. Al ver a su paciente entrar, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Hoy hablaremos sobre lo que nos une, le dijo, recordando la profundidad de la conexión que habían establecido. Empoderada por su propia verdad, decidió abrirse aún más. Al compartir sus propios anhelos y miedos, permitió que el paciente se sintiera visto y comprendido en un nivel más profundo. La empatía brotó como un puente entre sus historias, y cada palabra de ambos resonaba en el aire como un canto de esperanza. Mientras la conversación se desarrollaba, Mariana se dio cuenta de que habían pasado de ser terapeuta y paciente a compañeros en su búsqueda de sanación. La idea de que la conexión emocional podía ser tan crucial como la intervención médica se cristalizó en su mente. No solo estaban trabajando con un cuerpo enfermo, sino con un alma que buscaba recuperar su voz. Con cada sesión, el vínculo se fortalecía, y su paciente comenzó a abrirse sobre los traumas que habían marcado su vida. En esos momentos de dolor compartido, Mariana se sintió más viva que nunca, y el propósito de su camino comenzó a manifestarse claramente, ayudar a otros a sanar, pero también a sanarse a sí misma. Finalmente, en una sesión particularmente intensa, el paciente expresó un deseo hiriente: solo quiero ser libre, como tú. En ese instante, Mariana sintió que su propia historia resonaba y que cada paso que había dado la había llevado a este momento crucial.
La liberación que anhelaba su paciente era la misma que había buscado en su vida, el derecho a soñar, a sanar y a ser auténtica. Al final de esa sesión, algo cambió en Mariana. Se dio cuenta de que había logrado crear un espacio donde los sueños podían florecer, tanto para ella como para su paciente. Con esa revelación, sintió una confianza renovada. La sanación no solo dependía de fórmulas, sino de la habilidad de conectar, de escuchar y, sobre todo, de compartir vulnerabilidades. Con una nueva perspectiva, decidió proponerse un gran objetivo, comenzar su propia iniciativa de bienestar, una donde pudiera combinar su amor por la medicina con enfoques complementarios. Sería un espacio donde no solo se trataran enfermedades, sino donde se cultivara la esperanza y se nutrieran los sueños de aquellos que buscaban sanarse. La idea le llenó de energía y propósito, como una chispa encendida en su corazón. Al acercarse nuevamente a don Alberto para compartir su visión, sintió que estaba lista para recibir su apoyo y críticas constructivas. Él había visto su evolución y sabía que podría aportar valentía y sabiduría a su nueva etapa. Don Alberto, al escuchar su propuesta, sintió que una brisa de vida soplaba en su existencia. Con una sonrisa sincera, le dio su aprobación y ofreció su experiencia, revelando que su propia trayectoria había sido iluminada por personas que se atrevieron a soñar. Mariana supo, en ese momento, que había alcanzado un hito en su vida. No solo se había establecido como futura sanadora, sino que estaba tejiendo un nuevo camino en el que su propia transformación podía inspirar a otros. La idea que había empezado como un simple deseo de ayudar ahora se había convertido en un aliado poderoso para su propio crecimiento. Un sentido profundo de satisfacción la envolvió, porque en definitiva, había demostrado que el lugar donde una pequeña niña humilde que soñaba con ser doctora podía llegar no era solo una carrera, sino un destino lleno de posibilidades. La confianza que había forjado en sí misma la impulsaría hacia adelante, mostrándole que cada paso dado, cada desafío superado, había sido parte integral de su viaje hacia la sanación y el autoconocimiento. Reflectando sobre las lecciones aprendidas, Mariana sintió que su propia cura estaba en marcha, y que cada interacción con sus pacientes, en especial con el joven que la inspiraba, había contribuido a su increíble evolución. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de ayudar a otros, había encontrado su verdadero propósito vital. Así, la historia de Mariana culminaba, no como una simple anécdota, sino como una celebración de la resiliencia humana y la capacidad de conectar genuinamente, transformando sus propias cicatrices en el impulso que iluminaría su camino hacia un futuro brillante. Ahora, la historia de Mariana servirá como un faro para otros, aquel recordatorio de que todos podemos sanar, crecer y alcanzar nuestros sueños a través de la autenticidad y la conexión. Si quieres seguir conociendo historias que inspiran, necesitan suscribirse ahora y no perder ni un segundo de nuestro contenido. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas conmovedoras narrativas. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. No esperen ni un segundo más para actuar.